Tercer grado. Tema: tablas de variación proporcional y tablas de variación inversa. El video empieza con algunas fórmulas. Antes de entrar a las fórmulas y al despeje de fórmulas y a la forma que debe conservar cada una de ellas, quiero que te quede bien claro cómo son las tablas de variación proporcional. Y aquí tengo algunos ejemplos. En el primero de ellos vamos a hablar de tacos. Así de fácil. Tacos. Una tabla donde dice cuántos tacos me como y cuánto voy a pagar. Si me como un taco, pago 8 pesos. Si me como 2 tacos, pago 16. 3 tacos, 24. 4 tacos, 32. Y 5 tacos, 40 pesos. Vemos que las dos columnas aumentan. Entre más tacos me como, más dinero tengo que pagar. Y que aumentan en una proporción fija. Es decir, aquí crece el doble, aquí crece el doble. De aquí a aquí crece el triple, de aquí a aquí crece el triple. De aquí a aquí crece 4 veces y acá crece 4 veces. Siempre existe esa proporción. También esto lo podemos encontrar multiplicando por 8. Que esa sería en las fórmulas la constante. Mencionan ahí una palabrita que dice una constante, sería multiplicar por 8. Todo número de x multiplicado por 8 te va a dar el número de y. X son los tacos, y es el costo que vas a pagar. Ahí sería la forma que tiene una tabla de variación proporcional. Ahorita la vamos a ver en fórmula. Ahora vamos a ver cómo se comporta una tabla de variación inversa. Y aquí tengo algo de velocidad. Imagínate que de Juárez a García existen 60 kilómetros de distancia. Más o menos, creo que son 65. Entonces yo voy a viajar a una velocidad de 60 kilómetros por hora de Juárez a García. Si yo viajo de manera constante a 60 kilómetros por hora, voy a tardar 1 hora en llegar a García. ¿Eso está bien? Si existiera una autopista en línea recta, con buena carretera y sin altos, y yo pudiera viajar a 120 kilómetros por hora, voy a ir más rápido, entonces el tiempo tiene que disminuir. Mayor velocidad, menor tiempo. Y tiene que disminuir en la misma proporción. ¿Sí? Si aumento la velocidad al doble, el tiempo disminuye a la mitad. Lo se llama inversa. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de ir a 60 me voy más despacio y me voy a 30 kilómetros por hora? Estoy disminuyendo la velocidad y si la velocidad disminuye, el tiempo aumenta al doble. Velocidad disminuyó a la mitad, el tiempo aumentó al doble. 30 kilómetros por hora, me voy a tardar 2 horas en llegar. Y así funciona la tabla de variación inversa. Es proporcional, es inversamente proporcional. Más adelante pongo el ejemplo con las fórmulas. Algo que agregar en esta última tabla es que existe algo parecido a una constante, pero aquí no voy a multiplicar x para llegar a y. Al contrario, voy a multiplicar x por y me va a dar siempre el mismo número. Es decir, si yo multiplico 60 por 1, me va a dar 60. Si yo multiplico 120 por la mitad, o sea 0.5, 120 por 0.5 me da 60. Si yo multiplico 30 por 2, me da 60. Sí existe un número constante, pero ese número constante lo vamos a obtener a multiplicar x
por y. Y siempre me va a dar el mismo número. Y si yo pienso en otro, por ejemplo, 15 por 4 me da 60. Y eso quiere decir que si yo voy a 15 kilómetros por hora en una bicicleta, me voy a tardar 4 horas en llegar al mismo punto. Y siempre existe esta relación. X por Y me va a dar la constante. Bien, en términos de fórmulas, la proporcionalidad directa la podemos encontrar con esta forma, donde X multiplicado por la constante me va a dar Y. Como lo vimos en la primera tabla, siempre había que multiplicar la cantidad de tacos por 8 y me daba el costo que voy a pagar. Al despejar esta fórmula, tenemos que la constante también la podemos encontrar dividiendo Y entre X. Si yo divido 40 pesos entre 5, que son los tacos que me comí, me va a dar 8. 8 es el valor de la constante, quiere decir que el valor de cada taco es 8. Y otra manera de despejarlo es la constante es igual a y por el recíproco de x. Es lo mismo que una división, es más clara en el segundo renglón. Como tú la puedes entender en la tabla, primer renglón. ¿Sí? Ahora vamos a el caso de la tabla de variación inversa, donde la constante siempre es el resultado de multiplicar x y y. Como decíamos, en el caso de la velocidad, la constante era 60. Siempre que multiplicábamos x por y me daba 60. X por y, constante. Si no sé el valor de x, pues tomo la constante, que es x, y la divido entre y. Es decir, tomas la distancia y la divides entre el tiempo y encuentras la velocidad. Es más fácil interpretar el primer renglón, ¿sí? En la tabla de variación inversa, siempre columna de x por columna de y te va a dar la constante. Y siempre va a ser la misma constante en todos los renglones. Si no es así, entonces ya no es una tabla de variación inversa. Esa sería la forma que tienen sus fórmulas.